Seguramente, muchos de vosotros habéis oído hablar de Oswald Mosley por la serie Peaky Blinders, ya que Mosley es el antagonista principal de las últimas 2 temporadas. Pero no todos los que han visto la serie saben que en realidad Oswald Mosley existió y fue uno de los fascistas más importantes del Reino Unido. Tal vez el fascismo de Mosley es uno de los fascismos más desconocidos, así que en este vídeo os voy a hablar sobre el fascismo británico de Oswald Mosley. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! El periodo de entreguerras estuvo marcado por un proceso de fascistización en el que aparecieron distintos partidos y organizaciones de corte fascista. La historiografía oficial presta demasiada atención al caso italiano y al alemán debido a las repercusiones que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, pero hubo otros fascismos en países tan importantes como el Reino Unido que demuestran que esta ideología y movimiento político no debe limitarse a las fronteras de las potencias del eje que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Oswald Mosley fue el encargado de organizar a los fascistas británicos. Pero, ¿quién fue Oswald Mosley? ¿Y en qué se basó su fascismo? Para responder a esta pregunta, lo mejor será repasar su trayectoria política para entender cómo llegó al fascismo. Oswald Ernald Mosley nació el 16 de noviembre de 1896 en Mayfair, Londres, en el seno de una familia aristócrata anglo-irlandesa. Sus padres se separaron cuando él era muy pequeño y fue educado por su madre y por su abuelo paterno. Mosley pasó su infancia en la mansión de Appledale Hall en Staffordshire y según el propio Mosley, la educación que recibió de su abuelo le pesó mucho, ya que fue él quien le inculcó los valores nacionales e imperiales del Reino Unido. En la mansión creció viendo cómo los sirvientes de dentro y de fuera de la casa servían a la familia Mosley. Nunca se opuso a las relaciones de poder que existían dentro de la mansión, al contrario, las romantizó y entendió que las relaciones entre sirvientes y amos eran mutuamente beneficiosas. De ahí que Mosley asegurará años después que en la mansión existía una verdadera sociedad sin clases. Esta afirmación no es más que la nostalgia que sentía Mosley para con los años de su infancia, pero incluso en estos recuerdos se puede apreciar el interclasismo al igualar a los sirvientes y a los amos que lo acompañó toda la vida y condicionó su ideología fascista. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial y Mosley decidió alistarse en el ejército. Durante la guerra pasó por distintos cuerpos del ejército británico. Primero fue integrado en el 16º Regimiento de Lanceros de la Reina y trasladado al frente occidental. Luego decidió probar suerte en la Fuerza Aérea, pero sufrió un accidente y fue apartado de la Royal Flying Corps. Le volvieron a mandar a las trincheras y participó en la batalla de Loos de 1915, pero se desmayó en el combate ya que no se le había curado las heridas que sufrió en el accidente aéreo. Terminó la guerra trabajando para el Ministerio de Municiones y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Para cuando terminó la guerra, Mosley tenía 21 años y decidió dedicarse a la política. En realidad, Mosley demostró una gran confianza en sí mismo y fuertes dotes de oratoria para un joven de su edad. Se afilió al Partido Conservador y fue elegido diputado para el Parlamento británico, convirtiéndose en el diputado más joven. Como político, comenzó su carrera como un pacifista que combinaba el pacifismo con el patriotismo. Esto es, para él, el poderío imperial británico debía garantizar un orden pacífico en el mundo porque Reino Unido, como principal bastión de la democracia burguesa parlamentarista y cuna de la revolución industrial, debía exportar los valores civilizatorios al mundo. A su vez, destacó por ser uno de los políticos que más énfasis hizo en la recuperación del prestigio internacional del Reino Unido, que cada vez iba perdiendo más peso frente a los Estados Unidos. A medida que Mosley iba destacando en el partido, comenzó a enemistarse cada vez más con los colegas de su partido. Su actitud, cada vez más rebelde y aparentemente antisistema, no gustaba a los conservadores que lo veían como un joven con ganas de comerse al mundo, y su ruptura con los conservadores vino a consecuencia de las críticas que hizo a las políticas británicas hacia Irlanda. Mosley criticó el uso de los Black and Tans para combatir a los independentistas irlandeses y su implicación en la causa irlandesa fue tal que llegó a ser secretario del Consejo de Paz con Irlanda. En 1920 acabó rompiendo con el Partido Conservador y mantuvo su escaño como diputado independiente hasta que en 1924 decidió pasar al bando laborista. Dentro del Partido Laborista se acercó a los laboristas independientes que representaban el ala más izquierdista dentro del partido. En este punto, no son pocos los que critican la actitud
actitud oportunista de Mosley, porque cuando se pasó a los laboristas fue precisamente en el momento en el que tocaron poder. Los primeros años de Mosley en política se destacaron por estar en el bando que gobernaba, ya que comenzó con los conservadores cuando gobernaban y justamente en 1924, cuando los laboristas formaron un breve gobierno, se cambió de chaqueta para pasar al bando laborista. Ahora bien, el gobierno laborista de 1924 fue muy breve, porque tan solo duró 11 meses. Su cambio de postura política no le salió bien, porque se quedó fuera del Parlamento. Estuvo 2 años fuera del Parlamento y en 1926 volvió al Parlamento ocupando el escaño laborista por Smithwick. En aquellos años, Mosley se presentaba ante el público como un laborista radical que abogaba por cambios profundos en la sociedad británica. En realidad, fue muy cercano a las tesis de los fabianos, los cuales defendían la aplicación de reformas graduales para llegar al socialismo. Por ejemplo, Mosley aparece en la lista de los fabianos entre los años 1920-1929. El siguiente cargo que ostentó Mosley fue el cargo de canciller del ducado de Lancaster. Ahora bien, cuando Mosley recibió su nuevo cargo, el mundo se enfrentaba a un duro desafío que era el crack del 29 y la consiguiente crisis económica y financiera. Este suceso histórico fue un punto y aparte para Mosley, porque al principio intentó presentar propuestas político-económicas para mejorar la situación económica del Reino Unido y posteriormente acabó abrazando el fascismo. Pero vayamos poco a poco. Como canciller del ducado de Lancaster, redactó un memorándum conocido como el Memorándum de Mosley, en el que expuso sus ideas para sacar el país de la crisis. Estas son algunas de sus propuestas: aranceles elevados para proteger las industrias británicas de las finanzas internacionales, transformar el Imperio británico en un bloque comercial autárquico, la nacionalización estatal de las industrias estratégicas, la elevación de la edad de finalización de la escuela y de las pensiones para reducir el excedente de mano de obra y un programa de obras públicas para resolver la pobreza y el desempleo. El memorándum de Mosley fue comparado con el New Deal de Roosevelt. Es más, no son pocos los que llaman a este memorándum el New Deal británico. Sin embargo, existen dos fuertes diferencias del plan político-económico de Mosley para hacer frente a la crisis y el New Deal de Roosevelt. Mosley quiso eliminar las contradicciones entre clases partiendo de una unión entre trabajadores, empresarios y gobierno en un solo organismo que se asemejaba a las ideas fascistas corporativas de Mussolini. A su vez, para implantar semejante programa, Mosley abogaba por dar aún más fuerza al Estado, centralizando y verticalizando el poder ejecutivo del país. Aunque Mosley en aquellos años aún no se consideraba fascista, su apuesta por el corporativismo, la centralización del poder, el verticalismo, la intervención del Estado en la economía, la apuesta por obras públicas y la crítica abierta al liberalismo, mostrándolo como una corriente económica que ataca a la nación, le acercaba al fascismo original italiano. Y digo que le acercaban porque su memorándum no puede ser considerado como un programa político-económico puramente fascista. A pesar de proponer una solución a la crisis económica que atravesaba el Reino Unido, sus colegas del partido decidieron echar atrás las propuestas de Mosley. Mosley luchó para que el partido aceptara sus propuestas, pero fue derrotado hasta en 2 ocasiones, por lo que optó por dimitir del partido. Cabe destacar que el memorándum de Mosley recibió la aprobación del destacado economista Keynes. Los laboristas echaron para atrás el plan, pero Mosley estaba convencido en la necesidad de proponer nuevas políticas económicas alejadas del tradicionalismo y el oficialismo parlamentarista, por lo que comenzó a trabajar de manera independiente. En 1931 fundó el Partido Nuevo, que recogía el espíritu de su antiguo memorándum. En su inicio, el Partido Nuevo no era un partido esencialmente fascista, pero sí que es cierto que comenzó a experimentar un proceso de fascistización. En el primer año del partido, Mosley siguió apostando por las tesis corporativistas y estas eran combinadas con los planteamientos económicos de Keynes. El partido se presentó ante las masas populares como un partido moderno, nacionalista y que hoy lo podríamos describir como un partido atrapalotodo. El objetivo de Mosley era presentar un partido alejado de la política tradicionalista y dispuesto a implantar políticas económicas radicales en el sentido que iban en contra de las políticas liberales de los conservadores y los laboristas en beneficio de todos los británicos. Entendió que durante los años 20 la clase trabajadora del país sentía
que había sido abandonada por los políticos y que los comunistas explotaban ese sentimiento para avanzar, así que decidió, como se suele decir, bajarse al barro para ganarse el favor de los trabajadores. Por ejemplo, visitó los suburbios de Glasgow y de Liverpool y criticó a los políticos por haber abandonado a este sector de la población británica. Como se puede ver, Mosley poco a poco comenzó a asimilar un discurso obrerista para presentarse como un defensor de la clase trabajadora, pero siendo fiel al corporativismo y a la conciliación de clases inherente a esta postura política, se llevó muy bien con algunos grandes empresarios del país. Su partido recibió financiación por parte del Lord Nuffield y el Daily Mail apoyó públicamente a Mosley. Un hecho muy importante que demuestra el viraje fascistizante de Mosley es la creación del grupo escuadrista Beef Boys, que empezaron como un grupo de autodefensa, pero que evolucionaron hasta convertirse en un grupo escuadrista. Pero los historiadores concuerdan que el partido nuevo de Mosley era en realidad un producto de la incapacidad de los viejos partidos de proponer alternativas político-económicas para sacar al Reino Unido de la crisis. Sin embargo, el arraigo de los grandes partidos en la política británica y la fuerza que tenía la democracia parlamentarista en el país impidió que el partido nuevo destacara en la política, a diferencia de los fascistas italianos o de los nazis alemanes. La participación del Partido Nuevo en las elecciones de 1931 fue un auténtico desastre, ya que no obtuvo ni un solo escaño, así que Mosley decidió parar un momento para reevaluar su pensamiento político. Ese mismo año viajó a la Italia fascista de Mussolini para observar el trabajo que realizaron los fascistas en este país y ver de primera mano la puesta en práctica del Estado corporativo que él propuso en su memorándum. En realidad, Mosley regresó de Italia maravillado y fue tras este viaje cuando completó su conversión fascista. En 1932 disolvió el Partido Nuevo para crear sobre este la Unión Británica de Fascistas. Si bien en el Reino Unido ya existían algunos partidos políticos fascistas como los fascistas británicos o la Liga Fascista Imperial, fue Mosley quien puso sobre la mesa la cuestión del fascismo en Gran Bretaña con la creación de su partido. La Unión Británica de Fascistas era anticomunista porque creía que la lucha de clases enfrentaba a la población británica entre sí y llevaba la desunión nacional. Era proteccionista porque defendía la economía y sobre todo el tejido industrial nacional frente a la amenaza financiera internacional. Era sumamente nacionalista, imperialista y monárquico en tanto que defendía el legado nacional imperial británico y pretendía recuperar el liderazgo británico en la escena mundial. Era corporativista ya que defendía la unión de los trabajadores y de los empresarios en distintas unidades corporativas en beneficio de la nación y se definía a sí mismo como partido autoritario. En los primeros años, la Unión Británica de Fascistas no era especialmente antisemita. La hostilidad hacia los judíos vino después de que Mosley alineara el partido con el partido nazi alemán. En verdad, en sus inicios, el partido de Mosley fue más cercano al fascismo italiano que al nacionalsocialismo alemán. A pesar de que desmanteló el Partido Nuevo, mantuvo intacta la estructura juvenil de los Beef Boys que completaron su fascistización, convirtiéndose en un grupo escuadrista local. Mosley adoptó algunas señas de identidad del fascismo como el saludo romano. Al principio el logo del partido era un fastio, aunque posteriormente lo sustituyó por el rayo, y sus militantes copiaron la vestimenta a las camisas negras de Italia, y esto fue tal que en Gran Bretaña fueron conocidos como los Black Shirts. Los Beef Boys evolucionaron hasta convertirse en la fuerza de defensa fascista. Al principio, el partido fascista de Mosley siguió teniendo el apoyo del barón de la prensa Lord Rotmer, el cual controlaba el Daily Mirror y el Daily Mail. También tuvo el apoyo del Lord Nuffield, magnate del automóvil que se convirtió en el principal mecenas del nuevo movimiento, e incluso el futuro rey británico Eduardo VIII apoyó a Mosley, al cual conocía desde su juventud. Es completamente cierto que el grueso de la militancia de la Unión de Fascistas Británicos pertenecía a la clase trabajadora industrial del país, pero no se debe pasar por alto que muchos aristócratas e intelectuales dieron su apoyo a Mosley. Aún existe el debate acerca de si el apoyo de la aristocracia británica se debió a que Mosley procedía de la aristocracia o porque este sector de la sociedad británica experimentó un proceso de fascistización, pero lo importante es que sus ideas fascistas calaron en la aristocracia. En cuanto a la intelectualidad británica, he de decir que el fascismo de Mosley irrumpió en el país como una corriente política modernizadora, aparentemente antisistema y por encima del apoyo ciego a la clase burguesa que defendía a los partidos oficialistas o a la clase trabajadora, que era lo que defendían los comunistas y los socialistas británicos.
La apuesta de la superación de la lucha de clases, partiendo de la armonización de las clases desde el sentimiento nacional, fue bien visto por un sector de la intelectualidad más nacionalista. El partido continuó con su trabajo hasta mayo de 1940, cuando el gobierno británico ya veía muy arriesgado tener un partido fascista alineado con la Alemania nazi dentro del país, porque este partido se podría convertir en una quinta columna en toda regla. En realidad, la Unión Británica de Fascistas no tuvo mucho éxito, porque no consiguió ni un solo escaño al Parlamento, solamente consiguieron algunas concejalías, pero nada más. A nivel social, la irrupción de los fascistas británicos crispó la situación interna del país y se dieron algunas batallas campales muy fuertes, como la batalla de Cable Street, en el que varios grupos antifascistas compuestos por comunistas, socialistas, anarquistas y judíos británicos impidieron al partido realizar una marcha por estas calles. Hasta aquí la trayectoria política de Oswald Mosley y la creación del partido Unión Británica de Fascistas. Ahora os voy a hablar sobre algunas de las ideas propias del fascismo británico de Mosley. 1. El idealismo y el poder del mito en Mosley. El fascismo original estuvo condicionado por el sindicalismo revolucionario de George Sorel, pero una cuestión que pesaba mucho en los fascistas era la cuestión del mito del que hablaba Sorel. Resumiéndolo mucho, Sorel defendía que los grandes movimientos sociales y partidos políticos consiguieron avanzar gracias a la creación de distintos mitos. Un ejemplo claro son las religiones, que consiguieron movilizar a miles de creyentes gracias al mito religioso, pero esto también es aplicable a distintas ideologías políticas. En cierta medida, dentro de la teoría del mito de Sorel, el socialismo y el comunismo habían seguido este mismo camino, creando una ideología superior a la simple individualidad terrenal humana, haciendo énfasis en el colectivo y el comunismo como desarrollo histórico que llevaría a un estado superior. Los fascistas y los nazis, en cierta manera, también recogieron la idea del mito de Sorel y presentaron sus ideas y principios como superiores a las individualidades. Pero, en el caso del fascismo, el mito no sería una sociedad sin clases, sino la nación. Enfocándonos en Mosley, podemos darnos cuenta que en sus discursos prestaba atención a que su lucha la presentaba como una lucha por el alma y por algo superior a todos ellos, y esa cuestión superior era la nación. Históricamente, los fascistas no han usado la nación racionalmente, sino casi místicamente, exaltando de manera, incluso en ocasiones chauvinista, la propia patria. Como dice Juan Antón en su obra Ideologías y movimientos políticos contemporáneos, el fascismo comportaba la reconciliación entre pasado, presente y futuro. De ahí la constante necesidad de exaltar el legado pasado para traerlo al futuro, y que esta aplicación del pasado al futuro traería consigo el renacimiento de la esencia de la nación. En el caso de Mosley y del fascismo británico, la esencia británica. El mito como nación tiene consecuencias sociales muy fuertes, porque, fin y al cabo, acaba agrupando a todos los miembros de la sociedad, independientemente de su clase, en pro de un objetivo: la refundación de la nación y la recuperación de su grandeza. En este sentido, el fascismo se presenta como un unificador frente a los comunistas que quieren enfrentar a los trabajadores con los empresarios, pero se presenta como patriótico frente a los liberales porque antepone ante todo los intereses nacionales frente a los intereses capitalistas de aquellos empresarios de carácter más internacional que, en aras de conseguir la máxima ganancia, llegan incluso a hacer contra su propia patria. 2. Anticomunismo y antiliberalismo. Os acabo de decir que para los fascistas y también para Mosley, el marxismo y el liberalismo eran nocivos para la nación, puesto que dividían e impedían concebir el Reino Unido, es decir, la nación, como un todo al que se debe encomendar todas las fuerzas políticas y sociales. La lucha de clases era incompatible con el corporativismo mussoliniano y el de Mosley, porque difícilmente se puede unir a trabajadores y empresarios en una misma unidad en torno a la nación, porque la lucha de clases defiende el antagonismo entre ellos. Pero eso no quita que el obrerismo presente en el fascismo presentara a la clase trabajadora como uno de los sectores nacionales más perjudicados en el capitalismo y apelar a ellos para nutrir sus filas. Lo mismo ocurre con el liberalismo. Mosley entendió perfectamente que bajo el capitalismo, la nación se pone al servicio del capital y que su objetivo era que el capital se pusiera al servicio de la nación. Esto mismo lo dijo en un discurso que pronunció en
1963. ¿Esto significa una superación fascista del capitalismo? No, el capitalismo es un modo de producción con sus propias reglas y dinámicas, e incluso anteponiendo la nación al máximo beneficio individual, no se está superando este modo de producción y su producto final es el capitalismo de Estado. Si bien es cierto que discursivamente criticó la vieja política parlamentaria y también criticó a los grandes empresarios que precarizaron enormemente las condiciones de vida de los trabajadores británicos o incluso culpó a los empresarios y grandes banqueros de la crisis del 29, sus ideas no suponen una superación del capitalismo. El corporativismo puede ser compatible con el capitalismo y los empresarios pueden operar bajo los estrictos marcos del Estado, pero las lógicas capitalistas seguirán imperando y tarde o temprano la lógica de la máxima ganancia y la tendencia liberalizadora e internacional del capital acabará superando las barreras del Estado y echando por tierra el proteccionismo por el que apostaba Mosley. 3. La política económica de Mosley. En verdad, Mosley nunca se alejó del memorándum que presentó a los laboristas en 1929 mientras que era el canciller del Ducado de Lancaster. Su memorándum también experimentó un proceso de fascistización, pero en su esencia se acabó convirtiendo en el pilar de su partido. Mosley defendía un Estado autoritario e imperial ordenado bajo el corporativismo en el que los trabajadores y empresarios fueran unidos en unidades de producción que estuvieran al servicio de las necesidades nacionales. No se oponía a la intervención estatal en la economía y defendía la nacionalización de la banca como las industrias claves del país. También quería un imperio británico cerrado y sumamente proteccionista, partiendo de aranceles para proteger la industria nacional. De la misma manera, se interesó por controlar el comercio exterior para incentivar el comercio interno, disminuyendo la dependencia respecto al exterior. Para combatir el desempleo, propuso un programa de obras públicas e incentivar el consumo interno, ayudando a los ciudadanos con una política de créditos favorables para aumentar la demanda interna. 4. ¿Por qué el fascismo británico no tuvo mayor influencia en el Reino Unido? El partido de Mosley no llegó a superar el umbral del 2% de los votos y a nivel organizativo no era una organización tan fuerte como las organizaciones laboristas, socialistas o comunistas existentes en el Reino Unido. Esto lógicamente choca con el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán que él admiraba, pero esto se debe a dos razones. 1. El Reino Unido no fue uno de los perdedores de la Primera Guerra Mundial. Alemania fue uno de los países más humillados al finalizar la Primera Guerra Mundial e Italia, aunque se cambió de bando durante la guerra, no salió tan beneficiada. Tras la Primera Guerra Mundial, Francia, los Estados Unidos y el Reino Unido fueron los tres grandes beneficiarios de la guerra. Esta situación impidió a Mosley explotar el sentimiento de la nación herida que explotó muy claramente Hitler en Alemania. Mosley apelaba a la recuperación de la grandeza del Reino Unido, pero es que en el periodo de entreguerras el país ya era grande, era una potencia imperial indiscutible. Era difícil que ese discurso calara en un país que había ganado la guerra y se presentaba como uno de los mayores estandartes de la civilización y la democracia en el mundo. Es cierto que intentó explotar el auge de los Estados Unidos para hacer ver a los ciudadanos británicos que el Reino Unido había perdido prestigio, pero esa exaltación del nacionalismo no tuvo el efecto que sí tuvo en Alemania. Lo repito, que los británicos ganaran la guerra impidió que el fascismo tuviera fuerza en el país. Y 2. La democracia burguesa estaba muy consolidada en el país. En el periodo de entreguerras, el Reino Unido era uno de los países que mayor estabilidad mostraba en el sistema del parlamentarismo burgués. Los conservadores y los laboristas se turnaban en el poder y los ciudadanos participaban en la política legitimando el sistema. El fascismo, al querer un Estado autoritario, pasa obligatoriamente por la supresión del sistema parlamentario de corte democrático burgués, pero esta intención, en un país donde el funcionamiento es pleno y legitimado constantemente por sus ciudadanos, es difícil que cale entre la gente. Además, tanto los conservadores como los laboristas desempeñaron un papel crucial en el combate contra el comunismo dentro del país, por lo que no fue necesario la aplicación de un verdadero escuadrismo como en Italia o en Alemania. Es cierto que el escuadrismo y el sindicalismo anticomunista existió en el Reino Unido, pero la fuerza del Estado británico para
acabar con estas experiencias revolucionarias, no dejaba hueco al proceso de fascistización, no al menos como se dio en Italia y en Alemania. La propiedad privada estaba más que garantizada y protegida en el Reino Unido. No hacían falta cuerpos paramilitares financiados por la patronal para cumplir con esa labor. El prestigio imperial era mantenido por los políticos de turno, por lo que no se volvía necesario que nuevos actores políticos irrumpieran en la escena política para proteger el imperio. La clase dominante del Reino Unido tenía bien controlados los dos bandos del oficialismo político, es decir, a los conservadores y a los laboristas. Por lo tanto, podían usar la estrategia del palo y de la zanahoria para a veces reprimir a la clase trabajadora y otras veces ahogar los intentos revolucionarios con concesiones políticas. Todas estas particularidades del Reino Unido impidieron que el fascismo británico tuviera más importancia y que Mosley se convirtiera en un destacado líder fascista. Oswald Mosley intentó crear un potente movimiento fascista en el Reino Unido, pero las características políticas y sociales, así como la reacción obrera, impidieron que el fascismo británico arraigara. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera otro vídeo sobre alguna otra corriente política del fascismo? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en Gumroad y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!